Bienvenidos y bienvenidas una vez a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo absolutamente espectacular, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Yo soy y estoy como siempre con un vídeo que estoy segura que les va a encantar. ¿Por qué copyright tanta seguridad?, se preguntarán. Pues porque hoy vamos a hablar de dos de los actores turcos queridos y aclamados, tanto en Turquía como a nivel mundial, Can Yaman y Demet Özdemir. Lo oyeron bien. Prepárense para un subido superíndice 3N de azúcar porque vamos a analizar una supuesta nueva canción superíndice 3N de amor, que según los rumores, inspirada en la química innegable que existe entre estos dos bombones turcos. Vamos a sumergirnos en los entresijos de esta noticia que ha revolucionado las redes sociales, vamos a desentrar más menos los posibles significados de de la letra, y por supuesto, vamos a alimentar un poquito esa esperanza que muchos tenemos de verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o, quién sabe, tal vez incluso fuera de ella. Antes de que sigamos, quiero aprovechar este momentito para recordarles que si les gusta el contenido que hago, si les gusta chismosear un poquito sobre las celebridades, si les gusta el mundo del entretenimiento turco, o simplemente si les gusta pasar un rato agradable conmigo, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayudarán un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Además, no se perderú en ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones instantáneas. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sin preámbulos vamos al grano. El rumor, como les comentaba, ha surgido de la nada, como una chispa que encendió superíndice 3 un fuego imparable en las redes sociales. La gente, especialmente los fans de Erken Zikuay, la serie que catapultó superíndice 3 a Can y Demet a la fama internacional, convencidos de que esta canción superíndice 3N, que supuestamente ha sido compuesta por un artista turco emergente, inspirada en su relación superíndice 3N, o mejor dicho, en la relación superíndice 3N que todos quisimos que tuvieran. ¿De du superíndice 3 de viene esta certeza? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Aparentemente la letra de la canción superíndice 3N contiene referencias sutiles a momentos clave de la serie, a frases que se hicieron famosas gracias a Can y Demet, e incluso a detalles de sus vidas personales que ambos han compartido públicamente en entrevistas y redes sociales. Pero ojo que aquí entramos en terreno fangoso porque, seamos honestos, muchas de esas referencias podrán ser producto de la imaginación superíndice 3N febril de los fans, que tan ansiosos por verlos juntos que ven significados ocultos hasta en el manual de instrucciones de una lavadora. Por ejemplo, se dice que hay una estrofa que menciona algo sobre un pájaro que vuela libremente hacia el sol, lo cual, obviamente, es una alusión superíndice 3N directa a la serie que los unió superíndice 3. Pero a ver, ¿cuántas canciones hablan de pájaros volando hacia el sol? Un monto superíndice 3N. Podrá ser una coincidencia total, ¿no creen? También copyright N hay otra parte que habla de dos almas conectadas por el destino, lo cual, seamos sinceros, es una descripción superíndice 3N perfecta de la química innegable que tenuan Can y Demet en la pantalla. Y copyright N no cree en el destino. Es un tema universal en las canciones de amor. Pero la cosa no termina aún. Algunos fans perspicaces han notado que ciertas palabras utilizadas en la letra coinciden con hashtags que Demet ha usado en Instagram en el pasado, y que otras frases evocan recuerdos de entrevistas donde Can ha hablado sobre la importancia de la conexión superíndice 3N espiritual en una relación superíndice 3N. Aquí es donde empiezo a levantar la ceja. Es cierto que Demet es muy activa en redes sociales y que Can ha hablado de espiritualidad, pero, hasta copyright. Podemos conectar esos puntos para llegar a una canción superíndice 3N misteriosa que nadie ha oído. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Bueno, tal vez pero prefiero creer que hay algo de todo esto. Al final del dúo, todos sabemos que Can y Demet tenuan una conexión superíndice 3N especial, algo que iba allá de la simple actuación superíndice 3N. Se notaba en sus miradas, en sus sonrisas, en la forma en que se complementaban en la pantalla. Y aunque nunca confirmaron oficialmente que fueron pareja, muchos de nosotros, los fans, siempre hemos tenido la esperanza de que al buen dúo, su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en algo real. Pero, ¿es justo basar nuestras esperanzas en una simple especulación superíndice 3N? ¿No deberíamos respetar sus vidas personales y dejar de fantasear con lo que pudo ser y no fue?
Ahora bien, siendo realistas, también copyright N hay que considerar la posibilidad de que todo esto sea simplemente una estrategia de marketing muy bien orquestada. Después copyright S de todo, los rumores venden, y la nostalgia por ver Kenzie Kwai sigue siendo muy fuerte. Asuke no será descabellado pensar que alguien estuvo tratando de aprovecharse de esa nostalgia para promocionar esta nueva canción Superíndice 3N. O quizu S para promocionar al artista emergente que supuestamente la escribió Superíndice 3. Porque vamos a ver, ¿quién se hará famoso mu SRU? Pido que alguien que escriba una canción Superíndice 3N inspirada en Kanye de Met. Es la jugada maestra. Pero, ¿quién será ese alguien? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación Superíndice 3N pura y dura. Algunos dicen que podrá ser la productora de la serie, que estará buscando revivir el interu copyright S en Kenzie Kwai de cara a un posible revival o spin-off. Imaginen Kenzie Kwai, la siguiente generación Superíndice 3N. O Kenzie Kwai, aún más menos os despu copyright S. El potencial es infinito. Otros creen que podrá ser el propio artista emergente, que estará utilizando el nombre de Kanye de Met para darse a conocer y catapultar su carrera. E incluso hay quienes piensan que podrá ser una campaña más menos orquestada por los propios Kanye de Met, que estarán jugando al despiste para generar expectación Superíndice 3N y sorprender a sus fans con algún anuncio importante en el futuro. Quizu es un reencuentro. O incluso, y esto es pura fantasía, una confirmación Superíndice 3N de su amor. En fin, las teorías son infinitas y cada una es descabellada que la anterior. Eleudo teorías que involucran agencias de espionaje, sociedades secretas y hasta aliens. En serio. Pero lo que es cierto es que este rumor ha logrado generar un revuelo impresionante en las redes sociales. Los hashtags almohadilla can llaman almohadilla de metuz de mir almohadilla nueva canción Superíndice 3 de amor se han convertido en trending topic en varios pauses, y los fans inundando las redes con mensajes de apoyo, teorías conspirativas y por supuesto, mucha esperanza. He visto fanarts increíbles, vídeos musicales con ediciones espectaculares y hasta peticiones online para que Kanye y Demet graben un videoclip juntos. La creatividad de los fans no tiene límites. Y es que al final del dúo, lo que realmente importa es que Kanye y Demet siguen siendo dos figuras muy queridas y admiradas por el público. Su talento, su carisma y su belleza los han convertido en estrellas internacionales, y su legado en Kenzie Kwai sigue vivo en el corazón Superíndice 3N de millones de fans alrededor del mundo. Su química en la pantalla fue mágica, innegable. Crearon personajes que se quedaron grabados en nuestra memoria y nos hicieron show más menos ar con el amor verdadero. Y es esa magia la que alimenta estos rumores y mantiene viva la esperanza de verlos juntos de nuevo. Personalmente creo que independientemente de si esta canción Superíndice 3N es o no inspirada en su relación Superíndice 3N, lo importante es que sigamos apoyando su trabajo y celebrando su con diéresis copyright cito. Kanye y Demet son dos artistas excepcionales que merecen todo el reconocimiento del mundo, y estoy segura de que seguiru sorprendió copyright donos con nuevos proyectos en el futuro. Han demostrado que son mucho que una pareja en la pantalla. Son actores versatiles con talento para la comedia, el drama y la acción Superíndice 3N. Y estoy ansiosa por ver copyright nuevos desafíos se proponen y Superíndice 3 molos superan. Y hablando de proyectos futuros, ¿han escuchado los rumores sobre la posible colaboración Superíndice 3N entre Kanye y Demet en una nueva serie? Su copyright es solo un rumor, alimentado por la misma maquinaria de especulación Superíndice 3N que ha generado la noticia de la canción Superíndice 3N, pero la esperanza es lo último que se pierde. Imagínense verlos juntos de nuevo en la pantalla, interpretando a una pareja con una química tan explosiva como la que tenían en Kenzie Kwai. Será un sueño más menos o hecho realidad para muchos de nosotros. Eleudo ideas para la trama de la nueva serie que son simplemente geniales. Desde una comedia romántica ambientada en Italia, hasta un thriller psicológico Superíndice 3 Jico donde interpreten a dos esposos enamorados. Las posibilidades son infinitas. Pero bueno, mientras esperamos a que se confirmen o desmientan estos rumores, podemos seguir disfrutando de sus trabajos por separado. Kanye estuvo arrasando en Italia con su serie Viola come il mare, donde interpreta a un policua encantador y misterioso. Y Demet estuvo protagonizando varias películas y series que siendo un con diéresis copyright cito de taquilla en Turquía, demostrando su talento para la comedia y el drama.
Asuke, no nos podemos quejar, tenemos Kan y Demet para rato. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este pequeño más menos o análisis sobre el rumor de la nueva canción Superíndice 3N de amor inspirada en Kan y Demet. Como siempre he tratado de ser lo más objetiva posible, pero reconozco que mi corazón Superíndice 3N de fan se emociona un poquito cada vez que escucho algo relacionado con estos dos. Y es que, seamos honestos, todos tenemos nuestras parejas favoritas en la pantalla, esas que nos hacen suspirar y son más menos ar con el amor verdadero. Y Kan y Demet, sin duda, son una de ellas. Para recapitular brevemente, hemos hablado sobre el rumor que ha surgido en las redes sociales sobre una supuesta canción Superíndice 3N inspirada en la relación Superíndice 3N entre Kan Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado las posibles referencias a su serie Erkenci Quay en la letra de la canción Superíndice 3N, y hemos especulado sobre las posibles razones de truce de este rumor, desde una estrategia de marketing hasta una campaña más menos orquestada por los propios actores. Quiero agradecerles de todo corazón Superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que se hayan entretenido y que hayan disfrutado de este ratito de chismorreo conmigo. Me encanta saber que hay tantas personas compartiendo mi pasión Superíndice 3N por el entretenimiento turco y por estas dos estrellas en particular. Ahora me gustaría saber su opinión Superíndice 3N. ¿Creen que esta canción Superíndice 3N es realmente inspirada en Kan y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Copyright, otros proyectos les gustaría verlos realizar en el futuro. Du copyright, genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Me gustaría saber si ustedes han escuchado algún otro rumor relacionado con Kan y Demet, o si tienen alguna teoría propia sobre esta canción Superíndice 3N misteriosa. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creciendo esta comunidad. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. Prometo seguir trayendo copyright dándoles contenido interesante y divertido sobre el mundo del entretenimiento turco, así que no se lo pierdan. Muchas gracias por todo su apoyo, los quiero muchísimo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, mantengan la esperanza viva, pero con los pies en la tierra. Hasta la Superíndice 3.